Bueno, como ya sabéis, esta última jornada ha tenido dos casos. Una jornada doble, uno de radiología musculoesquelética, que fue ayer, el 8 de abril, y otro de radiología pediátrica multisistémica, que es el que tenemos hoy. Han sido los casos seleccionados entre todos los que han sido recibidos por los residentes, o sea, hemos recibido nosotros por parte de los residentes. Y con estos casos, dos casos hemos llegado al final de la Liga Serama, al final de esta segunda edición de la Liga. Parece mentira que hayan pasado 7 meses desde el inicio. Y pues también tenemos ya los tres equipos, que ya lo comentó mi compañero Albert ayer, pero vamos a recordarlo hoy, que van a disputar la final en el Congreso de la Seran de Barcelona de este mayo, que son los siguientes. Son Les Petitons del Hospital Clínic, que ha quedado el primero, que de esta forma pues, bueno, han conseguido su primera posición, habiendo respondido bien a este caso, etcétera. Y son pues, los primeros finalistas de la Liga Seran, los que han quedado primeros. El segundo finalista, en este caso, de la edición, digamos, de la Liga Seram, son los T1 Troopers del Hospital Universitario de Toledo, que de nuevo enhorabuena para tanto los Petitons como al Hospital Universitario de Toledo. Y de la conferencia internacional, los ganadores han sido los Gado Leones del Hospital Universitario José Leuterio González de Monterrey, en Nuevo León, México. También enhorabuena para ellos. Y estos tres son los finalistas que estarán de forma presencial en el Congreso de la Seran de Barcelona 2024. Enhorabuena por todo el esfuerzo y por haber mantenido, porque esto es una carrera de fondo y es muy fácil perderse en el camino. Y pues nada, vais a estar todos los integrantes o todos los que podáis en la final del Congreso Nacional en Barcelona. Y durante esta semana nos pondremos en contacto desde la Liga Seram para gestionar las inscripciones y los premios. Y en principio poco más, así que para recordar, ya lo comentó mi compañero Albert, pero sencillamente recordar una vez más, y que podéis dejar preguntas en el chat si tenéis cualquier tipo de duda, tanto bueno, para los panelistas que ahora los presentaré, como cualquier otro tipo de duda con respecto a la liga o al caso. Entonces, recordar, pues en fin, que tenemos aquí a dos panelistas. Por un lado tenemos a Elena, que va a ser la que va a presentar el caso, así que Claro, pues, bienvenida Elena. gracias. Enhorabuena por estar aquí, por haber presentado un caso tan interesante, que haya sido merecedor pues, de que el jurado lo haya elegido como el mejor caso. Sí, Y también gracias. tenemos a Diana Veiga del Hospital Universitario y Politécnic La Fe, de la sección de radiología pediátrica, que también bienvenida. Gracias, Nader. Gracias. Hola a todos. Y nada, pues cuando queráis ya, cuando quieras Elena ya, puedes compartir pantalla y empezar con el caso y mostrarnos pues este interesante caso y esta Vale, presentación tan buena. voy. Bueno, se ve bien, ¿no? Creo. Sí, Sí. Bueno, el caso trata de un varón de 25 años sin antecedentes de interés que acude a urgencias por disnea, fundamentalmente. Luego, interrogando al paciente, pues bueno, refiere a astenia y mialgias de meses de evolución, las mialgias fundamentalmente a nivel de la columna dorsal. En la analítica lo que destaca es una anemia severa con marcadores inflamatorios elevados. Pues la primera prueba de imagen que se le solicita es una radiografía de tórax, en la que lo que llama la atención, bueno, es un poco de derrame bilateral y el ensanchamiento mediastínico posterior. Dados estos hallazgos, se amplía el estudio y se le realiza un escáner en la urgencia. Entonces, lo más llamativo del ATC es esta masa localizada en la suprarrenal derecha, con calcificaciones periféricas y un área de necrosis central, que en el TAC coronal pues vemos muy bien cómo se localiza en la suprarrenal y que no pertenece al riñón ni lo invade, que luego hay una pregunta respecto a esto que hablaremos. Vemos también que hay una infiltración difusa de la médula ósea, ¿no? Que se ve ese patrón de lesiones líticas con masa de partes blandas, fundamentalmente a nivel paravertebral, ¿no? Todas estas masas. Y en estas imágenes con el filtro óseo, pues vemos esa afectación, ¿no? De toda la médula que se ve muy bien también a nivel del sacro. Más adelante se le hace a este paciente una reso, fundamentalmente para valorar un poco la invasión del canal medular. Entonces, pues lo que vemos en el T1 es esta hipointensidad generalizada, también en relación con esa infiltración de la médula ósea.
En este corte axial del T1 con contraste vemos como esa masa de partes blandas a nivel del ápex pulmonar está infiltrando, bueno, ambos ápex pulmonares, ¿no? A nivel superior. Y en las secuencias en fase y fuera de fase, bueno, vemos la invasión del canal medular y luego hablaremos un poco más de estas secuencias porque también había una pregunta que hablaba de esto. Entonces, ya pasando a lo que son las preguntas, la primera hablaba sobre los hallazgos en la radiografía de tórax. Entonces, bueno, la respuesta correcta es el ensanchamiento mediastínico posterior, ¿no? Todo lo que queda a nivel superior de ambas clavículas ya es mediastino posterior. En la radiografía lateral, habitualmente lo vemos pues, en la parte posterior. En este caso, como la mayor afectación está tan arriba, pues no distinguimos muy bien porque se superponen las estructuras de los brazos. La pregunta que hablaba del receso pleuroácido esofágico, que bueno, estos son los porcentajes de respuestas de los participantes. La mayoría han respondido la correcta, ¿no? El ensanchamiento mediastínico posterior, pero hay gente que puso que había un desplazamiento del receso pleuroácido esofágico. Es la línea que vemos allí, que en este caso es normal y que estaría desplazada, pues, por ejemplo, en caso de una hernia de hiato o de patología del esófago. Y el resto de opciones que hablan de una distorsión de la ventana ortopulmonar y un engrosamiento iliar bilateral, pues no ha generado muchas dudas porque efectivamente se ven bien. La segunda pregunta hablaba sobre los hallazgos en la TC. Entonces, como hemos dicho, es una masa suprarrenal, no es una masa renal, que una de las opciones decía eso. Además, no infiltra el riñón, ¿no? En este corte coronal se ve muy bien que está perfectamente limitado con el plano graso. Y luego lo que tenemos son adenopatías retroperitoneales patológicas, ¿no? Con áreas de necrosis, porque también había una opción que decía que los ganglios no eran patológicos. Estas eran las respuestas y bueno, pues la mayor parte de los participantes respondieron la correcta, que era una masa suprarrenal con áreas de necrosis, calcificaciones y adenopatías. La tercera pregunta, bueno, esta pregunta ha sido un poco problemática porque creo que estaba mal formulada, ¿no? Que faltaba en la última opción, faltaba el T1. Pero bueno, esta pregunta habla sobre las secuencias en fase y fuera de fase. ¿Cuál de estas opciones sugeriría una infiltración ósea metastásica? Entonces vamos a hablar un poco de esto, que es, bueno, los hallazgos en la reso se correlacionaban un poco con lo que vemos en el escáner. Entonces, las secuencias en fuera de fase lo que hacen es como una anulación de la señal de la grasa. Por lo tanto, la médula ósea normal lo que hace, como tiene contenido en grasa, de las secuencias en fase a las fuera de fase, tiene que haber una caída de esa señal mayor a un 20%. Esto es lo normal. En caso de que esta señal no baje, significa que el contenido de esa médula ósea no es grasa, es patológico. Y esto es lo que ocurría en nuestro caso. En la secuencia fuera de fase, si ponemos el ROI, nos da 495 y en la secuencia en fase 530. Esta señal está cayendo menos de un 20%. Si hacemos el rango fuera de fase dividido entre fase, que es lo que sale aquí, pues bueno, sale más de 0,8, que al final es lo mismo que una caída menor al 20% y nos da 0,9. Por lo tanto, es patológico. Entonces, bueno, el porcentaje de aciertos, bueno, como veis, todo, o sea, la opción correcta, que es cuál supone una infiltración, o sea, que es la hipointensidad en T1, pues bueno, se ha dado por válida a todos los participantes por el error de transcripción. Pero los porcentajes que están aquí puestos delante, pues bueno, serían cómo habrían quedado antes de corregir ese fallo. Y nada, eso, solo decir que estas dos opciones al final venían a decir lo mismo, es la misma manera de decir lo mismo. Y esta pues no generaba duda porque evidentemente esta no es patológica. La cuarta pregunta habla sobre el diagnóstico diferencial, ¿no? Al final de las lesiones en la fosa renal. Entonces, ¿cuál es menos probable? Bueno, aquí traigo una tabla. La fosa renal o suprarrenal lo que nos podemos encontrar son tumores neuroblásticos. Aquí diferenciamos desde tumores menos diferenciados y más agresivos como el neuroblastoma a lo contrario, como ganglioneuroma, que es menos agresivo y más diferenciado. Todos ellos provienen de las células de la cresta neural, del neuroectoderma,
Su localización típica pues, va a ser la glándula suprarrenal, que es donde tenemos este tipo de células, o en la cadena simpática paravertebral. El neuroblastoma, que es más agresivo, pues suele tener metástasis y lo más frecuente es que se ve en hueso, y el ganglioneuroma no suele metastazizar porque es menos agresivo. Como vemos, es una patología más habitual en niños, aunque en nuestro caso, que se trata de un neuroblastoma, pues se daba en un paciente ya más mayor de 25 años. Eso, en el caso de los niños, entonces el diagnóstico diferencial se suele hacer con el nefroblastoma, porque la localización es similar, pero se da en el riñón. En nuestro caso se veía muy claro que no estaba afectado el riñón. Las células precursoras son las del parénquima renal, que vienen del mesodermo, y bueno, las metástasis que son habituales, lo más frecuente es que se den en pulmón. Como nuestro paciente era un poco mayor, pues bueno, traigo también el diagnóstico diferencial ya en adultos, y se suele dar el carcinoma suprarrenal en edades más avanzadas, porque la media de edad son los 50 años, pero bueno, como nuestro paciente estaba allí, que ya no era un niño, pues también podía generarnos duda. La localización pues va a ser la glándula suprarrenal y metástasis también podemos tener en pulmón, en hueso o en hígado. Radiológicamente hablando, para diferenciar estas tres entidades, bueno, decir un poco las características de cada una de ellas. El neuroblastoma calcifica en un 90% de los casos, como en el nuestro, que se veía periféricamente, y es habitual que tenga necrosis. El nefroblastoma es menos frecuente que tenga calcificaciones, y lo que es habitual o posible es encontrarnos trombosis de la vena renal. Y el carcinoma suprarrenal, pues bueno, calcifica, no tan a menudo como el neuroblastoma, pero en un 30%. Podemos encontrar necrosis y en vez de trombosis de la vena renal lo que podemos ver es una invasión directa de la vena renal. Por lo tanto, el diagnóstico menos probable sería el nefroblastoma, que es el que afecta al riñón. Todos los demás, la localización es la glándula suprarrenal. Y pasando ya a la última pregunta, sobre qué prueba aportaría más información en la respuesta ósea al tratamiento. Bueno, esto es una pregunta más de medicina nuclear, pero como es muy específico, pues bueno, la pusimos, ¿no? La gamografía con meta-iodobencilguanidina, creo que es muy específica al tejido simpático, por lo tanto, valora muy bien la respuesta a las metastasis óseas. Y bueno, pues la mayor parte de los participantes acertaron, pero bueno, pues son pruebas de medicina nuclear que al final no son de nuestra especialidad. Y nada, por hablar ahora ya un poco así general del caso, que se trataba de un neuroblastoma. Como hemos dicho, el origen son células de la cresta neural. La mediana de presentación son los 2 años de edad, se da en niños. El 50% se diagnostican en el primer año de vida y solo un 5% se dan mayores de 10 años, que es la rareza, ¿no? En nuestro caso, que será en un chico de 25 años. La localización, como hemos dicho también, pues se dan las glándulas suprarrenales o en la cadena simpática paravertebral toracolunar. Por lo tanto, vamos a encontrarnos pues, masas en mediastino o retroperitoneales. Las pruebas de imagen, pues como suele darse en niños, la primera prueba que veremos será una radiografía de tórax y veremos, pues, por ejemplo, un ensanchamiento mediastínico, como en nuestro caso, o una ecografía abdominal en la que veremos una masa pues, a nivel retroperitoneal, por ejemplo. Entonces, a la hora de ampliar el estudio, en niños se realiza la RESO, en nuestro caso se hace un escáner porque, bueno, al final es un adulto y fue por esa vía. En un niño la RESO, pues las ventajas que tiene es que la radiación es nula en esta técnica, que las lesiones de neuroblastoma tienen una fuerte restricción y ayuda a valorar la infiltración de la médula ósea. El 50% de los casos son metastásicos al diagnóstico y lo más frecuente es que metastaticen en hueso. Pero también puede haber metas en hígado, en pulmón, dura madre y cerebro. Esta RESO es de nuestro paciente que, aparte de toda la infiltración ósea, pues tenía metástasis en dura madre. El tratamiento va a variar según el estadio y suele ser una combinación de cirugía, quimioterapia y radioterapia, más o menos inmuno. En nuestro caso, pues bueno, se le puso esta combinación de quimioterápicos. Y luego, eso, haciendo alusión a la última pregunta, pues la respuesta de las metas óseas se hacen con gamografía. Con MIF, esta imagen es de, bueno, el SPECT, no es la gamografía, pero es el SPECT con la reconstrucción y que se ve muy bien toda esa meta que tenía en el sacro que ya veíamos en nuestro escáner, pero que se ve muy bien cómo capta. Nada, creo que eso ya es todo. Muy bien. Elena, lo has hecho muy bien. Bueno, nada, no sé si... Sí, o sea,
Bueno, sí, lo mismo. Muy de- buena de- presentación, la verdad. Y sobre todo por haber aclarado el error que hemos cometido nosotros de no haber puesto bien esa pregunta, ¿no? Yo creo que ha quedado muy claro en cuanto has explicado todo de cómo funciona la secuencia, qué nos aporta, qué es lo útil, qué no es lo útil, que es sobre todo pues, lo más importante, porque a fin de cuentas lo que se trata de esto también, aparte de ganar, es de intentar aprender un poquito. Y siendo especialmente una secuencia que a lo mejor no se hace en otros centros, el saber sobre ella pues es extremadamente útil y yo creo que lo has explicado muy bien. Muy bien, Elena. Yo quería dar Ay, unas la verdad parece pinceladas. mentira. Ay, ¿qué pasó? A ver, un momento. Os voy a compartir la pantalla, ¿vale? Eh, bueno, Elena, me ha gustado mucho cómo has hecho el diferencial entre las entidades que tenemos que pensar en lesiones suprarrenales, ¿no? Y me parece muy importante que se nos quede también un poco como aprendizaje de este caso, que pues cuando estudiamos siempre es como el neuroblastoma en niños, vale en adulto, pero que siempre hay excepciones, ¿no? Y que los niños a veces no son solo bebés, ¿no? Sino que, pues, que es una evolución compleja y que incluso pues, en niños de 25 años, niños no, ya adultos de 25 años, pues podemos ver estas entidades, ¿no? Que típicamente pues, pensaríamos en niños más pequeños, ¿no? En bebés. Entonces, bueno, pues me parece importante siempre tener en cuenta estas excepciones, ¿no? Y simplemente dar unas pinceladas para destacar la importancia de la imagen en los tumores neuroblásticos, que como ha dicho Elena son estos tres, ¿no? Y que, bueno, los consideramos, bueno, son la neoplasia sólida extracraneal más frecuente en niños, pero aún así son una entidad muy rara, porque al final el cáncer pediátrico es raro, ¿no? Y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. O sea, tener en cuenta que, por ejemplo, en España hay 70 casos al año, o sea, es muy poco frecuente realmente, ¿no? Pese a ser de las neoplasias más frecuentes en niños. Entonces, bueno, Elena ha explicado muy bien la localización variable que pueden tener estos tumores. Que pues eso, ¿no? De las células de la cresta neural, que puede haber metástasis al diagnóstico. Y luego es muy importante que tengamos en cuenta que el curso es muy variable, ¿vale? O sea, hay tumores que regresan espontáneamente y hay otros que son muy agresivos. Entonces, en este contexto, pues surge la necesidad de estadificar los tumores y es por esto por lo que quería un poco dar una puntualización final. Porque para la estadificación la imagen es muy importante, ¿vale? Es fundamental. Actualmente, pues en Europa la estadificación la hacemos con este sistema, con el International Neuroblastoma Risk Group Staging System, en el que mediante imágenes de TAC o resonancia, ¿vale? Pues en muchos centros, por ejemplo, nosotros en mi hospital empleamos la resonancia, pero en otros hospitales europeos pues se emplea el TAC. Lo que hacemos es mirar unos factores de riesgo que se llaman factores de riesgo definidos por imagen, que al final nos dan información sobre si el tumor está comprimiendo, si está englobando, si está infiltrando distintas estructuras, por ejemplo, pues si está comprimiendo algún vaso, si engloba la tráquea, si infiltra algún órgano, ¿no? Entonces, todo esto está tabulado y nosotros a la hora de informar un paciente con neuroblastoma, pues reportamos estos IDRF. Entonces, en función de ello, hay distintos estadios, ¿vale? Que son los que veis aquí, del L1, L2, M y MS. El MS es un poco raro porque, bueno, son niños más pequeños, menores de 18 meses, que tienen metástasis en piel, hígado, médula ósea y regresa el tumor, ¿vale? Tiene muy buen pronóstico. Entonces, quería recalcar la importancia de saber cómo informar estos tumores, ¿no? Y que tuvierais en cuenta la presencia de estos IDRF para estadificar este tipo de tumor. Entonces, esto junto con una serie de marcadores pronósticos, pues de edad, o sea, clínicos como la edad, patológicos como el subtipo histológico, genéticos como el NMIC, que es muy importante, el MIC-N, ¿vale? Pues esto nos permite hacer unos grupos de riesgo, que es el International Neuroblastoma Risk Group, ¿vale? Que lo que establece son cuatro grupos principales, que son 16 grupos pretratamiento, que nos hablan del riesgo de estos tumores y de la supervivencia que pueden tener, ¿vale? Entonces, simplemente, pues que sepamos un poco cómo se estadifican estos tumores y que tengamos en cuenta la importancia de la imagen y de saber cómo informarlos, ¿vale? Quería hacer esta puntualización. Y ya, Elena, para acabar, te quería hacer una pregunta que mientras preparabas el caso, ¿has leído algo acerca del uso que puede tener la resonancia de cuerpo entero? Porque en muchos tumores pediátricos y de adultos, ¿no? Se utiliza esta resonancia de cuerpo entero para estadificar y para valorar la evolución. ¿Has leído algo sobre el uso de esta resonancia en los tumores neuroblásticos? Sí, bueno, hasta donde yo sé, no está implementado en la actualidad el uso de la resonancia para el seguimiento, ¿no?
Es una técnica, como hemos dicho, que no radia, entonces eso es positivo y, y es sensible, pero no es tan específica como la gammagrafía, ¿no? Con MIP para las metástasis óseas, por ejemplo, que es muy específica del tejido neurogénico. Entonces, no sé, hasta ahora yo creo que tampoco hay mucha bibliografía o estandarización de cómo hacer el seguimiento con la RESO. Muy bien, sí, el MIBC al final tiene una captación muy específica, ¿no? Por este tejido, de estas células simpáticas, y en el hueso que no está infiltrado pues no va a captar, ¿no? Entonces efectivamente ahora mismo sí que se realiza así y pues como dices, ¿no? No hay mucha bibliografía, pero quería saber un poco tu opinión y si habías visto algo. Nada, muy bien, me ha gustado mucho tu caso, Elena. Gracias. Perfecto, gracias gracias a las dos. Gracias, Diana, por las aclaraciones y por por la explicación de cómo se hace la estadificación de este tipo de tumores. Y si no hay ninguna pregunta, en principio, que me parece que no la hay, en principio podríamos dar por concluido este último webinar de la Liga SERAM, de la serie, digamos, regular o de la Liga como tal. Así que nada, ha sido un placer. De nuevo, gracias, Diana Veiga, del Hospital Universitario Politécnico La Fe, por todo el conocimiento que has aportado. Y también Elena Sierra, que antes creo que no te he dicho, del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. También gracias, enhorabuena. Gracias por la presentación. Gracias. Lo has hecho muy bien y enhorabuena por ganar el caso de la Liga SERAM. Y nada, agradeceros desde la coordinación de la Liga, a la implicación de los miembros del jurado, pues de los ponentes, de los que han presentado el caso, de los residentes que habéis ido participando durante toda la Liga, que no es algo fácil mantener, digamos, esto para ir participando en caso a caso y aprendiendo con cada caso. Y nada, poco más que comentaros. En fin, muchas gracias por vuestra participación y por todo. Así que nada, nos despedimos desde aquí y nos veremos, esperemos, tanto a los ganadores, que ya los he comentado, como a la mayor cantidad de gente posible en el congreso de este año de la SERAM en Barcelona 2024. Así que nada, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Hasta luego.